Sí. Ya está grabando esto, Sagrario. Entonces tú me dices. Yo apenas iba a acomodar esto. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ¿quieres que diga en la línea? Oye, ¿qué estás haciendo? Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a este día, no sé qué día es, usted elija, a este podcast, a este nuevo podcast, parte de lo que usted antes conocía como ciencia ficción, ahora nos llamamos Charlas Darwin, el podcast que se casa con su prima. Bienvenidos en esta nueva y primera emisión en este año 2021, que esperamos que ya se haya acabado la pandemia. Aquí este podcast pues se grabó antes de cuando salió, así que a lo mejor ya se acabó. Hola, Sagrario, ¿cómo estás? Una semana. Bien, Memo. No creo que se acabe la pandemia en 2 Qué días que vamos a pesimismo. subir el episodio. Pero sí, mantén ese Oye, optimismo. todo puede pasar. De repente inició la No, pandemia ya un día no, al todo otro. podía pasar. Todo podía pasar en el 2020. Creo que en el 2021 ya es como, no, ya empezamos en pandemia, vamos a acabar igual. Ya, así déjalo. No va a pasar algo diferente. Como salió la nota, aquí usted, damito, Sagrario, que decía que se prevé que la primera semana sin casos es octubre del 2022. Entonces es como de, mira, al menos ya saben qué están haciendo. Todo se Al menos ya ve. nos están autoengañando. Al menos, a lo mejor nos toca ahora sí el Día de Muertos del 2022. A gusto. ¿Ves qué bonito? Sagrario, ¿cómo estás? Bien, Memo, estoy muy emocionada de este nuevo sección, que es la misma de antes, pero con un nuevo nombre. Charlas Vamos a Darwin. Charlas Darwin, gran juego de palabras, muy fácil de Sí, entender. claro. ¿No lo vio? Véalo de nuevo. No es que vamos a hablar específicamente de evolución o de Darwin, pero casi siempre como biólogos terminamos dándole una perspectiva un poco de evolutiva o de sentido evolutivo a los temas que tocamos, entonces, y pues nos gusta mucho el nombre, por eso lo pusimos así, pero Y esto es vamos una a estar charla. hablando en esta sección sobre temas de ciencia. Vamos a intentar ya no revolverlos tanto con ficción, más bien vamos a dejar toda una parte, que ya después la verán, de solamente hablar un poco de películas y caricaturas y eso. Pero el día de hoy, Cosas profesionales. ¿de qué Ya lo menos hablaríamos? serio va en Charlas Darwin. Lo más serio. Lo más serio va en la otra sección de películas y caricaturas. Para usted, el joven que nunca terminó de crecer. ¿Y cuál es el tema que vamos a tocar hoy de Charlas Darwin, Memo? Pues no sé, ¿a ti qué se te ocurre, Sagrario? ¿De qué quieres hablar? ¿De los Simpsons? ¿De lo que sabe los No, Simpsons? pues estábamos pensando que obviamente durante todo esto de la pandemia de repente volvimos a acordarnos de que tenemos un sistema inmunitario y que gracias a que funcione bien no nos morimos en cualquier momento, ¿no? En algún momento lo mencionamos como que se nos olvida que a lo mejor ya no estamos escapando de predadores todo el tiempo como estos grandes animales, pero sí de bichos, de partículas, de cosas que nos podrían matar, como lo estamos viendo ahora de una forma muy fácil, y todo por tener un buen o un mal funcionamiento de nuestro sistema inmunitario. Entonces hemos hablado mucho de eso, pero Y lo hemos escuchado ahorita, la palabra que lo hemos hemos escuchado mucho. Ajá, Sistema inmune, los anticuerpos, o el antígeno, no sé qué. Y toda esta onda también de las vacunas, pues ha sido parte casi básica ya de la conversación actual. Creo que desde que dijeron, ya están haciendo vacunas, y tú, qué bueno, ya nos va a tocar. A lo mejor el Día de Muertos del 2020 ya lo hicimos. Y pues, sí, decíamos, sí, a huevo. Ya puedo ir con mis papás en Navidad. Se volvió como un tema que todo el mundo ya empezaba a dominar, ¿no? O en algún momento si alguien nunca había hablado o interesado en
en pronunciar a lo mejor hasta bien un término. Sí, por ejemplo, a mí me asombra como que todos estos escucho que hemos hecho. podcast de comedia y de repente dicen, sí, como la vacuna del RNA, dices, ¡ah, la verga! Ajá, dices, no ¡Ay, manches! qué Ajá. bonito! O las pruebas rápidas, que pues usan más como, nos dan idea de Oye, ¿qué las antígeno te tocó? inmunoglobulinas, tal y tal, y que, ay, cabrón. Ay, ay, ¿cuál antígeno fue el que te salió a ti? Está padre porque ya, o sea, obviamente hay mucha confusión y de repente no una muy buena información o transmisión de los conceptos, pero está padre porque a lo mejor ya en los siguientes años ya la gente no se va a asustar tanto de interesarse un poco en temas que tengan estos términos. A mí eso se me hace padre. Sí, como que ha habido una O sea, que permeabilidad digan muy así de, interesante sí, del sí, campo. inmunoglobulina. Claro, que no sabes qué es, que no te tocó la pandemia del 2020. Y como Sí, que está puede muy ser que padre también que digamos, no manches, de nada sirvió. todo volvió a la normalidad. Sí, como que está muy Ajá. padre que de la Sí, gente no, esos tuviera temas este no me interesan. conocimiento, que llegara y la gente lo absorbiera, que lo estuviera constantemente viendo, porque a mí se me hace que es un espejo muy, muy gracioso del inicio de la pandemia, que al principio era como había mucha gente que sacaba sus hipótesis, sus conspiraciones bien raras, que decían que los científicos, o sea, todavía lo hay, pero creo que ha disminuido mucho la cantidad de gente que ha dicho cosas sobre la pandemia, sobre cómo funcionan las vacunas, cómo funcionan los bichos. Por ejemplo, ya no dicen que los virus los creó alguien en un laboratorio. Entonces, pues así lo han dicho, pues, pero ya hay menor gente que lo continúa diciendo. Ya saben más cómo funciona la bacteria, ya saben más o menos cómo funciona mejor el virus. Entonces se me hace muy padre porque hubo este cambio, este arco del personaje que es el humano, de toda esta conspiración e ignorancia que había al inicio de la pandemia. Pues ahora mucha gente te puede manejar términos que originalmente no veíamos, ¿no? RNA, virus, una vacuna, sistema inmune, y más o menos tiene una idea como de cómo funciona, que está bien chido. Ver todo eso como a lo mejor en un futuro sigue cambiando y genera interés en mucha más gente, ¿no? Y pues a final de cuentas, pues todo esto que nosotros hemos visto, la forma en cómo funcionan las vacunas en un organismo, cómo responde un cuerpo ante una infección, pues nosotros lo hemos visto de primera mano en nosotros, ¿no? Pero no solemos pensar más allá de nosotros, tenemos este error de que siempre pensamos que somos lo que mejor existe en el planeta, pero pues no somos los únicos que tienen un sistema inmunitario. El sistema inmunitario pues es una de esas características que han ido evolucionando a lo largo de las generaciones en diferentes especies, y cada uno tiene diferentes formas de hacer frente a todo este tipo de lo que se conoce como retos inmunitarios o infecciones. Pues sabemos que lo que a nosotros nos infecta no necesariamente va a ser el mismo proceso de infección a otra especie. Lo hemos visto entre nosotros, ¿no? Hay gente que solamente por desgracia tiene respuestas muy letales a lo que es el caso del COVID. Hay gente que no le pasa mucho, hay gente que es asintomática. Entonces todo esto tiene que ver pues, con esta onda de los genes, la forma de cómo nuestro sistema inmunitario responde a una infección. Y aunque suene bien raro, hay cosas que nos infectan que también son infectadas por otras cosas. No son cosas que todos tenemos como esta cadenita de relaciones e interacciones de patógeno hospedero, en el que nosotros hospedamos a una infección, a un organismo que también nos puede causar daño. Entonces, por lo tanto, hay bacterias que pues, también son infectadas, por así decirlo, por virus. Hay animales que son afectados por otros animales. Y aquí queremos abarcar principalmente lo que es algo que muchas veces no pensamos, que pues en el caso de la vida diaria, pues estamos casi siempre mucho en contacto con ellos, pues los insectos. Los insectos pues también tienen un sistema inmunitario y también tienen que hacer frente a todo este tipo de reacciones ante una infección que son muy comunes, ¿no? O sea, usted mismo ha visto que capaz que está en la calle y hay una cucaracha, y donde está la cucaracha pues obviamente hay ratas, hay hongos, hay bacterias. Esas cucarachas también tienen un sistema inmune que hace frente a todo ese tipo de reacciones y están en contacto con múltiples bacterias y con múltiples virus. Entonces, hoy vamos a hablarles de lo que es el sistema inmunitario en insectos. Sagrario, ¿qué es un insecto? ¿Qué? No sé, ¿por qué me ¿Qué me preguntas a mí? Sí. Yo solo soy un biólogo.
Sí, lo que decía Memo, está muy padre de repente cuestionarnos eso, de pensar, a lo mejor a veces ni siquiera pensamos en que los otros animales, ya ni siquiera hablando de insectos, tienen un sistema inmunitario. O sea, si lo pensamos un poquito más, pues tiene sentido. Todos hemos llevado a nuestros perritos o a nuestros gatos a que los vacunen, ¿no? Porque también se enferman también por virus o bacterias o parásitos en general. Pero los insectos, sí pensaríamos, ay, pues un insecto nada más sale, o sea, nace, se transforma, los que tienen metamorfosis, ajá, con esto que nos enseñan, ¿no? Naces, creces, te reproduces y mueres, del ciclo de la vida de la mayoría de los seres vivos. Pero no, en los insectos generalmente pensamos, pues solo quizás tienen que escapar de bichos que se los comen, ¿no? O otros bichos que los aplastamos a ellos o cosas así, algo más externo. Pero no pensamos esto que dice Memo, que también tienen que enfrentarse a parásitos o a virus, a bacterias, a hongos, igual que cualquier otro organismo. O sea, no están exentos de ello. Incluso las mismas plantas, pues a veces vemos que están infectadas y a veces también tienen que hacer frente a virus, también a hongos. Entonces, si tienen que hacer frente a eso, tienen que tener una forma de hacer, combatirlos, y también funciona de la misma forma, ampliamente hablando, con un sistema inmunitario. O sea, tienen muchas moléculas, muchos sistemas dentro que le permiten deshacerse del virus o la bacteria que los infecta. Entonces, los insectos se pueden infectar igual por contacto con algo, por transmisión de otro bicho se los transmita, incluso por transmisión sexual, pueden transmitirse enfermedades entre ellos. Pero esto todavía es como un tema más o menos nuevo en la ciencia. O sea, hay muchas personas, muchos científicos, biólogos, incluso inmunólogos, que desconocen que los insectos también se enferman y también tienen un sistema inmunitario. No es igual que el de los vertebrados, no generan anticuerpos, como lo hemos escuchado que nosotros, pero sí tienen una actividad, sus células, en lo que sería como lo análogo a la sangre, a su hemolinfa, tienen células que también van y combaten, como algunos se comen a los bichos, otros segregan sustancias que van a dañar las estructuras de las bacterias o de lo que los está infectando, o desencadenan un montón de reacciones que son moléculas como proteínas o otras moléculas que no necesariamente son células, sino sustancias que van a ir y dañar a los parásitos que los están infectando. Entonces, por ejemplo, para empezar un poco con esta idea, es el sistema inmunitario. Tenemos esta clara imagen, ¿no?, que nos manejan casi siempre en la secundaria y la prepa, o con el tiempo, por ejemplo, hay muchas representaciones visuales que son como estas soldaditos que van contra lo malo, ¿no? Pues esto también tiende a ser un poco pues erróneo. Más que nada, el sistema inmunitario pues tiene todo este sistema que se encarga básicamente como de distinguir qué es lo propio y qué es lo ajeno al cuerpo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hace esto? Pues para empezar, las células del cuerpo pues tienen ciertos patrones de reconocimiento que el mismo cuerpo dice: esto de aquí me pertenece a mí, entonces esto se mantiene intacto. Entonces, cuando reconocen algo que no es similar a lo que ellos han visto, que no es similar a mí, pues dicen: esto va a ser un patógeno. Que es algo que ocurre en las enfermedades estas autoinmunes, que lo que pasa es que este sistema de reconocimiento no es tan efectivo, por lo tanto empieza a atacar a las mismas células del cuerpo. Entonces, un sistema inmunitario eficiente lo que hace es que va reconociendo aquellas células o aquellas partículas que no son propias del organismo y las empieza a eliminar, porque estas partículas pues obviamente tienden a ser, estas partículas o entes tienden a tener estas características que son dañinas. Usted lo ha visto, por ejemplo, en el caso de los virus, que los virus despiertan ciertas respuestas inmunes. Entonces el sistema inmunitario pues tiene esta capacidad de eliminarlos en algunas ocasiones,
reconocen a las bacterias, reconocen a los hongos, los reconocen como que son ajenos y los tienen esta función de eliminarlos. Y este sistema inmunitario pues es parte también de lo que se conoce como una característica desde un punto de vista de algo que se conoce como historias de vida, es esta parte del mantenimiento, que es el mantenimiento del cuerpo para que se mantenga todo en condiciones pues óptimas y pueda realizar las funciones en las que deba realizarse en esa etapa o en ese punto de la vida. Entonces, es algo que no es común, como dice Agrario, no es común solamente de los vertebrados. Los organismos invertebrados tienen diferentes formas de también hacer frente a estas infecciones. Hay una técnica actualmente que también es muy conocida, que se usa para lo que es técnicas de edición de genoma, que se conoce como CRISPR-Cas, que se cree que es parte del sistema, de un protosistema inmunitario de las bacterias para hacer frente a los virus. Entonces, como pueden ver, esta idea de un sistema inmune, pues es parte de todo este espectro de entes que somos los organismos, las especies, para hacer frente a reconocer lo que es propio de lo ajeno. Y con eso evitar que haga daño y mantener nuestra la vida por el tiempo que se pueda y de cierta manera pues reproducirnos. Entonces, volviendo un poco a... Sí, pues esa... Vas a ver. Oye, ya se me olvidó que esa importancia, o sea, podemos entenderla como todo esto que dice Memo es pues es algo de vida o muerte. Entonces, es evidentemente, si tenemos enemigos, digamos, todo el tiempo, que ni siquiera podemos ver, que ni siquiera podemos sentir que está entrando en nuestro cuerpo, pues necesitamos una forma efectiva, las especies, para defenderse, porque simplemente el hecho de que sigan aquí es que tienen una forma de hacerlo, porque todas estas bacterias, todos estos virus, siempre han estado, generalmente tienen muchísimo más tiempo evolutivo, o sea, más tiempo de haber existido en la Tierra que los demás organismos que vemos, bueno, los animales, pues. Entonces, para que existamos, todos los seres vivos que estamos aquí, deberíamos tener esa forma de estar haciéndole frente a esas infecciones. Como decía Memo, no todos los bichos nos infectan de la misma forma, a veces hasta en los mismos individuos de la misma especie, pero igual mucho menos entre especies. Hay bichos que van a infectar, bacterias que van a infectar, incluso a llevar a la muerte a algún insecto, y que a nosotros no nos hacen nada porque no tenemos el reconocimiento que necesitan ellos para infectarnos a nosotros, a nuestras células. Igual los perros tienen algunas enfermedades que no nos dan a nosotros, y nosotros por lo general no infectamos a nuestros perros casi de ninguna enfermedad. Entonces, también, o sea, eso es importante decirlo para que no vayan a pensar que ahora vamos a tener que cuidarnos de los bichos que infectan a los insectos, que nos puedan infectar a nosotros. Hay algunos que sí, pero la mayoría no. Sí, el caso del coronavirus es algo curioso, que es esta capacidad de algunos pues, parásitos de poder saltar de una especie a otra, pero esto tiende a ser cuando las especies son muy cercanas, o que hay un contacto como muy, muy directo, como muy digestivo, como fue lo que ocurrió con el coronavirus, que hubo ciertas mutaciones en el coronavirus que todavía no estoy seguro si que fue el pangolín o el murciélago, pero que tuvo esta capacidad de saltar al humano, porque tuvo mutaciones muy específicas, muy azarosas, pero que terminaron siendo ventajosas para afectar al humano. Pero no son cosas muy comunes, o sea, si no te imaginas, todo el tiempo estaríamos en pandemia, porque estamos en contacto con perros, estamos en contacto con insectos, estamos en contacto con animales que son de granja. Entonces no es tan común como ocurre estas transmisiones de un parásito de una especie a otra, pero pues sí es algo que puede llegar a ocurrir, porque al final de cuentas y es algo, como hemos escuchado mucho, que ha pasado en mucho tiempo, o sea, no es algo que sucedió ahora nuevo, ¿no? Ahora ha recibido mucha atención, pero es algo que ha pasado siempre, y ver a los insectos que tienen una historia evolutiva mucho más ancestral que la nuestra, es decir, que existieron hace muchísimos millones de años antes de que aparecieran siquiera los mamíferos,
podemos entender que estos retos de estarse defendiendo de cosas que ni siquiera vemos, de microorganismos, han existido desde hace millones de años. Entonces, otra cosa importante de decir de este tema es que tiene cierta... en la ciencia, pues alguna vez lo hemos hablado, algunas cosas las podemos dividir como en ciencia básica, que no es inmediatamente aplicable, pero es importante finalmente para la ciencia generar el conocimiento y entender cómo suceden las cosas, pero también puede tener cierta utilidad el conocer sobre el sistema inmunitario de los insectos, no nada más se queda en el conocimiento de, qué padre, tienen un sistema inmunitario primitivo o distinto al de nosotros. Puede ayudar a, por ejemplo, a nosotros mismos entender o ayudar a evitar infecciones en insectos que son importantes para nosotros, para la economía o para Agricultura. el equilibrio ambiental, como los polinizadores, ¿no? Las abejas que también se enferman y podrían estudiarse cómo funciona, cómo se están defendiendo de algunas infecciones, o usarlo en contra de algunos insectos que sí pueden ser dañinos para nosotros, como los mosquitos que van enfermedades que nos pueden transmitir, bueno, bichos que nos pueden provocar una enfermedad a nosotros, o plagas, ¿no? Animales que terminan con los cultivos, y sabiendo qué bichos les infectan a ellos y que no nos sean perjudiciales para nosotros ni para otras redes, pues se podría armar una estrategia a través de lo que se sabe sobre la ciencia básica, digamos, de su sistema inmunitario. Entonces es muy interesante conocer esto como dato científico nada más. Bueno, a mí se me hizo muy padre eso de saber, los bichos también se enferman. Las primeras veces que lo supe, se me hizo algo súper, que nunca se me había ocurrido en primer lugar. Pero ver que tiene la capacidad, este conocimiento, de ser útil para nosotros como ya sociedad con demasiadas necesidades, pues está interesante también. Sí, es algo como que resulta, una vez que lo piensas, obvio, más cuando empiezas a verlo desde un enfoque evolutivo, ¿no? O sea, que dices que, pues, es común que existan estas soluciones similares ante problemas similares, ¿no? Por ejemplo, si el humano, pues, obviamente tiene la capacidad de ver, un organismo que también tiene la capacidad de ver, a lo mejor también cuenta con ojos. Entonces, un organismo que tiene la capacidad de volar, a lo mejor otro organismo que también tiene la capacidad de volar, a lo mejor lo hace por alas, como ocurre con insectos, aves y murciélagos, que, pues, al final de cuentas no tienen mucha relación cercana, pero los tres tienen esta capacidad de volar, de desarrollar alas. Uh-huh. Entonces, por lo tanto, la forma en la que se distribuían era por medio del vuelo. Entonces, si nosotros tenemos una respuesta inmunitaria, porque le hacemos frente a lo que son estos tipos de parásitos, constante infecciones por bacterias, virus, shalala. Entonces, por lo tanto, los insectos, los organismos invertebrados, pues también tendrían que tener alguna forma de respuesta similar a este tipo de cosas. Entonces, cuando un organismo se enfrenta a este tipo cuando está ante el contacto de un patógeno que le provoca una respuesta inmunitaria, pues eso se le conoce como un proceso de infección. O sea, cuando hablamos de una infección, quiere decir esto, que en verdad efectivamente se habló de que hay una respuesta inmune que está haciendo frente ante un patógeno o un organismo que está provocando daño dentro del mismo individuo. Entonces, y hay diferentes formas de verlo, o sea, hay diferentes mecanismos, hay mecanismos moleculares, hay mecanismos celulares, o sea, quiere decir que tenemos ciertas moléculas que son muy específicas para hacer frente. Por ejemplo, es muy común que escuchemos también las especies reactivas de oxígeno, que son estas moléculas de oxígeno que pueden provocar daño celular. Entonces, es una molécula que a nivel, cuando hay una infección, al momento de que está en mucha presión de mucha cantidad de estas especies reactivas de oxígeno, pues pueden causar daño en un patógeno. Y cuando se refiere en cuestiones celulares, pues quiere decir que hay células especializadas que son las que se encargan de eliminar a esta fuente de infección, a este patógeno, que te permiten mantener al patógeno a raya, de manera que tú puedas mantenerte todo esto al día a día. Y con esto, pues obviamente también tenemos diferentes formas. En algo que, como decías, Agrario,
que es muy poco el tiempo que se ha empezado a ver que los insectos tienen esta capacidad de memoria, tienen esta capacidad de responder a eventos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, una vacuna, ¿cómo funciona? Pues cuando nos ponen una dosis atenuada o ligera de un patógeno, es como una forma de decirte, oye, ¿qué crees? Esto te puede hacer daño. Entonces tú generas los anticuerpos que van a reconocer posteriormente a algo que entre. Es como si te dijeran, oye, mira, ¿has visto este sujeto? Te ponen ahí tu imagen de lo que podrías ver. Entonces cuando llegue tú la vas a reconocer y tú ya le harías frente a ese patógeno. Entonces, a eso se creía que originalmente no ocurría más que en organismos, lo que ellos le llamaban organismos más complejos, pero se ha empezado a eliminar esa idea de que también existe, de que no existen organismos invertebrados, sino que también ellos tienen estas respuestas que a lo mejor no son completamente idénticas a las de los organismos vertebrados, pero también tienen esta capacidad de poder hacer frente, ¿no? De distinguir que a lo mejor ya se habían topado en algún punto con esta misma cepa, con este mismo bicho en algún momento de su vida, que este mismo insecto ya había dicho, en algún momento yo ya me topé con este patógeno. Entonces, por lo tanto, yo tengo una respuesta que ya le puedo hacer frente y eliminarlo. Entonces, es una forma en la que se han ido dando cuenta de que existen estos estudios de que los organismos invertebrados, en este caso los insectos, pues también tienen estas capacidades de memoria. Y no solo eso, se ha visto que esta memoria inmunitaria, pues no solamente es se queda en ese bicho. En algunos escenarios han visto que con insectos que son capaces de heredar esta respuesta de memoria a su siguiente generación. Por ejemplo, si el padre se enfrentó contra un patógeno, el hijo a lo mejor cuando se vuelva a encontrar con el patógeno, no va a tener una respuesta, va a tener una respuesta mejor que el hijo que nunca jamás se topó con el bicho. Entonces, esto te habla obviamente de que el sistema inmunitario pues es una estrategia óptima porque pues te permite mantenerte siguiendo reproduciéndote, siguiendo sobreviviendo y dejar más descendencia, que al final de cuentas en un punto de vista estricto de la evolución eso es lo que importa, dejar descendencia y reproducir, y sobrevivir y dejar descendencia. Entonces, el sistema inmunitario es como la herramienta que te permite lograr ese fin evolutivo, si es que se podría llamar así. Entonces, y es algo que pues, existe en todos los insectos, en todos los animales, porque es una herramienta muy importante, es una estrategia muy importante que te permite la supervivencia. Y no solo la tuya, sino también la de tu descendencia, que al final de cuentas eso también es lo que tiene un valor evolutivo. Sí, y al final los mecanismos son diferentes. Y el hecho de que sea un tema pues relativamente nuevo en comparación con el estudio del sistema inmunitario en vertebrados o en humanos, pues obviamente hace que haya menos conocimiento de cómo funciona este sistema en los insectos en comparación con lo que sabemos de los humanos. Pero dentro de lo que se sabe, lo más importante es eso, que no generan anticuerpos igual que los humanos y que los vertebrados, pero sí tienen algunas células que hacen esta respuesta celular, es una memoria, o sea que, eso que explicó Memo como lo de las vacunas, algunas veces es específico, otras veces es más generalizado, es decir, que la respuesta le sirve para varios bichos, hay otras que es muy específica, que para un bicho sí la pueden eliminar y para otros no, igual que nosotros hay bichos, lo vemos con el COVID, no hemos podido generar como esta especificidad como para otros bichos, que es más fácil para nuestro cuerpo eliminar. Y esto también es muy interesante, lo último que dice Memo es algo de lo que también no se conoce muy bien cómo funciona, pero se ha visto que sí, heredan esa capacidad inmunitaria para algunos bichos y en algunas especies. No todos los insectos también, una abeja no se enferma a lo mejor de lo mismo que un escarabajo o que una libélula, pero hay algunos otros que sí infectan a lo mejor a todos un género de abejas, otros igual entre especies, ¿no? Entonces, pues lo que queremos que nos gustaría que se quedaran con eso es saber que tienen un sistema inmunitario que es más complejo de lo que parecería, que no es nada más como que hacen, al principio se manejaba como que
a lo mejor solo elevan su temperatura, ¿no? Como nosotros, que también elevamos nuestra temperatura y ya pues lo que se alcance a matar. No, sí puede ser más específico. Y pues Puede los durar más conocimientos, de una los generación. mecanismos, ajá, y los mecanismos son diferentes a los de los vertebrados, pero la función es la misma, como lo de las alas. O sea, no evolucionan de la misma forma las alas de un insecto que las de un murciélago, que las de un ave, pero Tampoco son funcionan para lo iguales. mismo y generan, y tienen la misma beneficio. Igual, el sistema inmunitario no ocurre de la misma forma en vertebrados y en invertebrados, pero surgieron por el mismo problema y les funciona también para lo mismo. Sí, y también se ha visto que pues no es como, porque también muchos pensaban, a lo mejor solamente funcionaba una vez y ya. Por ejemplo, se ha visto que pueden tener respuesta a memoria a múltiples bichos, ¿no? O sea, no necesariamente a solamente a uno. Se ha visto que pueden guardar, por así decirlo, una memoria para reconocer a diferentes insectos, a diferentes patógenos, como les decía, pueden sobrevivir más de una generación, pueden tener encuentros con diferentes insectos, con diferentes patógenos a lo largo de su vida. No quiere decir que se les olvidaron los de los primeros, sino que se mantiene. Por ejemplo, si al principio se encontraron con una bacteria y luego se encontraron con una bacteria diferente, van a seguir teniendo la memoria para ambos tipos de bacterias. No es como que se les olvidó la de la primera. Entonces, esto te habla de muchas cuestiones que hemos estado aprendiendo, que al parecer, a lo mejor viéndolo en retrospectiva, desde un punto de vista evolutivo, pues dirías, pues tiene un poco de obviedad, es un poco lógico. Si nosotros lo hacemos, pues a lo mejor ellos también lo hacen. Solo que lo seguimos viendo con este ojo de superioridad biológica, Bueno, que nos creemos que somos lo mejor, pero pues al final de cuentas ellos también están constantemente viviendo, quieren reproducirse. Y como les digo, al final de cuentas, la finalidad biológica es sobrevivir y reproducirte. Entonces, mientras seas un ente biológico, vas a tener la misma finalidad. Entonces, tiene que haber herramientas que te permitan llegar a ese punto. Y no solo eso, que también tu descendencia pueda reproducir, que pueda seguirse reproduciendo. Entonces, estas características de mantener una respuesta inmunitaria, que tu hijo o tu descendencia lo mantenga, pues también es una prioridad. Y se vuelve más interesante una vez que lo empiezas a evaluar con que los parásitos de estos mismos insectos, así como para los parásitos de los humanos, también tienen una respuesta a ese mismo sistema inmunitario. Por ejemplo, muchos patógenos, pues también, obviamente, también quieren sobrevivir, quieren reproducirse, entonces evolucionan estrategias nuevas que les permitan defenderse contra el sistema inmunitario de las especies. Muchos hemos escuchado ahorita que actualmente pues hay varias mutaciones del COVID, del virus, que están que la de Sudáfrica, que la de Jalisquiña, que la de Inglaterra. Esos son, al final de cuentas, son respuestas también a un sistema inmune que está constantemente haciéndoles frente. Nos permiten que haya evolución, permite que haya cambio, que les permitan a esos bichos seguirse manteniendo, reproduciendo. Lo mismo ocurre con los insectos, o sea, las bacterias, los virus y los hongos que infectan insectos, pues también están tratando de evadir la forma de que estas respuestas de sistema inmunitario, sean derribadas para ellos poder infectar. Entonces, esto te habla de un sistema muy complejo que está constantemente cambiando, que está constantemente mostrándose en reto, y que tanto como a ellos les afecta, a nosotros también nos funciona de la misma manera. Como dice Agrario, los mecanismos, las moléculas que están involucradas no son las mismas, pero al final de cuentas la intención es lo que cuenta, dicen por ahí. Sí, entonces, pues creo que con eso podemos cerrar el tema y ya ahora puede meter a su nuevo repertorio de conceptos sobre inmunidad, que también los insectos tienen este sistema inmunitario. Si alguien dice, pues ¿sabes algo de los vertebrados? Pues decir, no, también los insectos tienen sistema inmunitario. Probablemente. ¡Wow! ¿Cómo funciona? No sabemos, no lo sé, y no importa, pero lo tienen. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Me dijo en un podcast que nadie sabe. Entonces, pues, ojalá les haya gustado y ojalá les guste nuestra nueva temporada del 2021. No sé, ¿algo más, Momo, que quieras decir? Por el momento no. Creo que estuvo bonito arranque. Gracias. Espero que les haya gustado, que tengan si les llega a interesar algún tema, nos lo hagan saber.
Probablemente no somos expertos, pero vamos a tratar de leer, aunque sea un poquito. Y dárselo a ustedes Podemos de manera traducir digerida. lo que diga en Wikipedia. Ajá. O intentarlo. Traducirlo bien, no nomás cuando le das traducir esta página. Bueno, entonces, pues, adiós. Adiós.